Este virus que nos acecha ha detenido nuestra vida. El COVID-19 nos hace trabajar estos días de una manera diferente. En el caso de la restauración en el Museo del Prado, nos mantiene alejados de las obras y nos hace trabajar en informes, en organización y en pensar un poco en el proceso de restauración de las obras que hemos visto interrumpidas. Voy a hablarles de La mujer sentada de Antonio Moro. Se trata de un retrato que no siempre tenemos colgado en las salas, pues la colección de obras de Antonio Moro que posee el Museo del Prado es muy amplia y entonces usualmente rotan y se cambian de sala a almacén para que siempre estén a la vista del público. Quizás algunos de ustedes recuerden esta obra con su anterior título, Mujer del pintor, ya que refleja ese tipo de retrato de esponsales en que mujer y marido estaban pintados en dos obras diferentes. Es un hecho que corrobora la presencia del perrito en brazos de la mujer como símbolo de la fidelidad. La procedencia de esta obra es fundacional, llegó al Museo del Prado desde las colecciones reales y tenemos consignadas en nuestros archivos 3 restauraciones anteriores. La primera fue realizada por Martínez Cubells en 1877. La segunda está realizada en 1897 por García Espaleto. Y esta sí que tiene un pequeño detalle en el archivo que me sirve para entender el cariz de estas 3 restauraciones que no han conseguido resolver los problemas de conservación de esta obra. Vemos en este detalle de archivo que lo que dice es se sube la obra al señor Espaleto para quitarle el barniz y darle otro nuevo, desde el 12 de mayo hasta el 20, es decir, 8 días. Una restauración realmente que no permitió una investigación y un proceso completo, como es el caso de la que se está realizando actualmente. La última restauración de la que tenemos alguna noticia fue realizada en 1963 por Martín Benito. Realmente el estado de conservación general de esta obra era estable, se encontraba correcto, podía ser expuesta en estas condiciones, pero la pintura se encontraba cubierta por una capa de suciedad, fijada varias veces por varios barnices. Por esto su superficie se veía muy desigual, con rastrones mates y opacos. También presentaba gran cantidad de repintes invasivos y de repintes alterados. Lo que yo vengo a comentarles hoy es un poco el proceso de la limpieza y qué es lo que se ha ido descubriendo con la retirada de todos estos barnices que encubrían la pintura original. La restauración se inició con la eliminación de este barniz, una eliminación relativamente sencilla con disolventes no muy polares, ya que la composición de este barniz, como es usual en el Museo del Prado, es natural. Nuestro laboratorio ha encontrado dentro de estas capas de barnices 3 tipos de resinas terpénicas: resina de almáciga, resina de pino y de ámbar, fácilmente solubles. Lo que va descubriendo la limpieza es una obra en general bien conservada, aunque la zona más deteriorada y repintada en esta pintura es el fondo oscuro. Es frecuente en estas restauraciones antiguas que este tipo de fondos neutros sean menos respetados, quizá porque no tienen una identidad pictórica, son menos significativos y los restauradores pensaban que podía reintegrarse, retocarse sin tanto empeño y no ponían tanto detenimiento en su limpieza. Por esta causa, el fondo pardo se encontraba ennegrecido por la suciedad, oscurecido, mientras que la saya negra se encontraba amarilleada también por la suciedad y la oxidación. Saya y fondo se fundían, tenían un tono mucho más común, haciendo que se perdiera la volumetría de la figura. Y se perdía con ello una de las características más importantes de este tipo de retratos de Moro, que es la posición de la figura, que ocupa la mayor parte de un espacio indefinido pero vibrante, con los hombros en diagonal y el rostro y la mirada vuelta hacia el espectador. Con la limpieza se han retirado innumerables repintes verdosos del fondo y con ello se ha recuperado su intensidad de color y su vibración. Ahora ya está definido el color original: pardo y cálido en el caso del fondo y negro y frío en el caso de la figura, con lo cual ya se recupera su rotundidad. En esta limpieza, al igual que ocurrió con la restauración de María Tudor, ha sido esencial la recuperación del espacio. Este espacio no solo definido por el color, como he comentado hasta ahora, sino también definido por medio de volúmenes y detalles antes casi ocultos por las suciedades. Es el caso de una especie de línea en la pared trasera que divide el fondo en 2 zonas, una más iluminada y otra más oscura, de manera que hace casi un chaflán y da una cierta entidad a ese espacio casi sin definir. La eliminación de repintes de este fondo ha sido necesaria,
pese que en su lateral derecho se encuentra algo deteriorado. Se trata de un daño muy especial, quizás causado por una restauración equivocada. Quizás en el momento del tratamiento de soporte, de poner ese engatillado para nivelar, no se respetó a la obra adecuadamente. De este modo, si vemos el reverso de la pieza, está rebajada, está recortada, haciéndola más delgada, se ha adelgazado para que el engatillado pudiera domesticar mejor la curvatura de esta pieza. Y en su zona inferior se optó por lijar, por allanar un poco la pintura. Lo que deja a la vista este deterioro es la propia preparación de la obra. Aprovecho para comentar que la preparación de la pieza es, como es usual, de carbonato cálcico, así lo ha corroborado nuestro laboratorio químico, con una imprimación del mismo carbonato con albayalde aplicada al óleo. Y es el aceite de este óleo el que, penetrando en la preparación, le dota de un colorido un poquito terroso, un poquito pardo, muy característico. Excepto estos daños mecánicos intencionados, en general los colores se conservan en muy buen estado de conservación. Solo el color negro de la saya se encuentra algo barrido. Es interesante comprobar cómo en los detalles bordados de la saya, donde el pintor ha utilizado gris, ha empleado un poco de blanco de plomo. Esta composición con blanco de plomo y su propia técnica aplicada con brochazos, pinceladas mucho más cargadas de materia, hace que se conserven en mejor estado, mientras que las zonas de tejido liso están pintados solo con negro de humo y se conservan peor, han resultado más abrasionadas. Es el mismo caso que el rostro, que también tiene algunas pequeñas abrasiones, algunos pequeños daños, pero conserva su mirada y la fuerza de sus pómulos perfectamente. En este momento de la restauración fue muy interesante leer el libro Vidas Imaginarias, publicado por el Museo del Prado, en el que Ada del Moral hace un pequeño capítulo dedicado a esta obra, en la que define a esta retratada como un varón, como un soldado de ternura esmeralda, aquel rubio de frente despejada y muelas podridas. Antonio Moro ha rodeado este rostro tan fuerte, que Ada del Moral ha querido ver casi varonil, de detalles delicados como el encaje de la toca, los finos cordones que atan la blusa, el colgante dorado, la cadena dorada o incluso el corchete que abrochará su saya. Un hecho muy particular en esta pintura es el pigmento empleado en la falda, en la parte del vestido que asoma sobre las piernas de la retratada. Es un vestido morado, pero que presenta su color decolorado, muy desvaído, con algunos rastrones azules. Era un hecho difícil de explicar desde el inicio, y la explicación fue dada por nuestro laboratorio químico, que en la composición del pigmento utilizado en este vestido encontró fluorita, un pigmento que, aunque siempre se ha utilizado en pintura, se ha encontrado en pinturas del Bajo Egipto, de un México precolombino, es poco frecuente, aunque sí se encuentra en pinturas de Centro Europa de este periodo. Es un color morado, poco cubriente y que se vuelve transparente cuando se utiliza al óleo, con aceite. Esta puede ser la principal razón del aspecto desvaído que presenta el color en esta falda. Como contraposición, el resto de los elementos de la pieza se encuentran muy bien conservados. Es el caso, por ejemplo, del perrito. La figura del perro, que es quizás el elemento más entrañable de la composición, hace que nuestra vista se vaya hacia él, está pintado con blanco de plomo. Por esta composición y por la técnica pictórica de pintar su pelaje con pinceladas bien cargadas, se conserva en perfecto estado. Y es el mismo caso que la toca de encaje que cubre la cabeza de la dama, en la que el pintor utiliza, además de blanco, pinceladas muy cargadas para mostrar el relieve del encaje. Resulta peculiar en esta toca que viste la dama, la caída trasera, que por supuesto también es del mismo paño blanco, ha sido pintada por Moro en un color pardo, en un color ocre. No se trata de una alteración fruto del envejecimiento, como pudo pensarse en un inicio, sino que el pintor no ha puesto tanto blanco, quizás para llevar esta caída de la toca a un segundo plano y dar más protagonismo al rostro, pero también quizás para contribuir al efecto de vibración con el fondo, unificándose con esa línea que hablaba de chaflán que diferenciaba oscuros y claros, se une y le da mayor vibración al fondo para marcar la rotundidad de la figura.
Igual perfección técnica conservan las manos de la retratada y en ellas se ha descubierto con la limpieza unos arrepentimientos. En inicio estaban planteados 2 anillos en los dedos anulares de ambas manos y finalmente el pintor ha pintado en otros dedos, dejando que el tiempo sacara a la luz y transparentara en los arrepentimientos de estos 2 anillos olvidados. Un último detalle esencial en esta restauración y algo que siempre nos hace mucha ilusión a los restauradores y nos da gran satisfacción ha sido la recuperación de la firma. Realmente esta firma no se encontraba tapada por repinte, simplemente oculta por la suciedad y por la opacidad de los barnices, ya que se trata de una firma extremadamente pequeña en color negro en el ángulo inferior derecho que casi no era apreciable a la vista. Hoy la firma ya está visible en este ángulo, pintada, el cuadro está firmado y fechado en la esquina inferior derecha como Mor Pinge 1565. Bueno, la limpieza de esta obra está ya prácticamente terminada, esperando a reanudar el trabajo, que seguramente sea pronto. Y podría despedir este relato utilizando una frase del libro Vidas Imaginarias, en que como cierre, Hada del Moral pone en boca del perrito, que es quien hace la descripción tanto de la obra como del pintor, esta frase: si venís a nuestra sala, deteneos un momento ante Metzen, así llama la retratada, y su favorito, así se autodenomina. Mirad los latidos de sus músculos bajo las sayas, su virilidad maltrecha por las bromas de Cupido.